El universo mecánico y más allá. La batería eléctrica. En el siglo XVIII, la electricidad era solo una curiosidad. Pero en el XIX se convirtió en una de las más importantes herramientas, no solo de la ciencia, también de la industria. Y el invento crucial que causó dicha transformación fue logrado precisamente en el año 1800 por Alessandro Volta. Se trata, naturalmente, de la batería eléctrica. Quisiera haberles traído la batería de un coche, pero esta mañana, cuando fui a una exposición de automóviles, resultó que lo único que tenían era un limón. Así que he pensado hacerles una pila con este limón. Pero si queremos usar esto como batería, necesitamos también electrodos para extraer la electricidad. Así que pondré un clavo de zinc. Así. Y un clavo de cobre. Así. Y para mostrarles que esto es una batería, voy a conectarla a ese galvanómetro o voltímetro digital de ahí. Observen. Cuando lo conecte verán que marcará un poco menos de 1 voltio. A propósito, el voltio se llama así por Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Como tanto nombre era muy largo a la hora de utilizarlo, se quedaron solo con el final, pero como seguía siendo largo, lo abreviaron a voltio. Y por cierto, el galvanómetro se llama así por Giuseppe Galvani. Y esos dos, Alessandro Volta y Giuseppe Galvani, son los personajes principales de la historia que vamos a contarles hoy. En todo caso, sería estupendo que pudiéramos hacer algo más con nuestra batería de limón que conectarla a un simple voltímetro. Sería estupendo, por ejemplo, poder poner en marcha este motor eléctrico con ella. Puedo intentarlo conectando el motor eléctrico a mi batería de esta forma. Pero si hago eso y luego doy al interruptor, no pasa absolutamente nada. Y la razón es que, aunque el limón sea realmente una pila, no es una batería muy buena. No fue diseñado para ser una batería, fue diseñado para ser un limón. Eso significa que aunque salga corriente del limón, no lo hace con la suficiente rapidez como para mover el motor. Lo hace muy, muy lentamente. Pero hay un remedio para eso. Lo que tengo que hacer es recoger y almacenar la corriente del limón en una botella de Leyden, o en una versión moderna de una botella de Leyden, en este condensador. Así que lo que haré es desconectar el motor de la batería, por el momento, y en cambio conectarla a la botella de Leyden, o condensador. Tardará un poco, pero durante ese tiempo esto se cargará. Y finalmente el voltímetro marcará lo mismo que marcaba antes. Y cuando eso suceda, yo podré poner en marcha el motor con el limón. Pero como esto tardará un poco, vamos mientras tanto a continuar con nuestra historia de hoy, que es cómo funciona de hecho la batería eléctrica. La pila eléctrica. Se conoce aproximadamente desde el siglo XIX, con varios tipos de envolturas y en una gran variedad de situaciones. Pero ¿cómo funciona de hecho? ¿O cómo no funciona cuando ocurre el caso? De camino hacia la respuesta, y esto es cierto en cualquier tema científico, parte del atractivo consiste en cómo llegar a ella. Y para entender cómo funciona de verdad una pila, una forma de empezar es construyendo el metal desde el principio. Empezaremos con un simple ion positivo. Es un átomo que ha perdido exactamente un electrón. Como tiene una carga positiva, crea energía potencial de atracción, como vemos aquí en el gráfico, para ese electrón que falta. Coloquemos entonces más iones, juntos, uno al lado de otro, añadiendo justo los electrones suficientes para formar un sistema eléctricamente neutro. Y los disponemos en una retícula ordenada para crear una pieza de metal.
Una imaginaria carga de prueba detectaría que no hay camino en la energía potencial y por tanto no hay fuerza ni en el interior ni en el exterior del metal. Pero hay verdaderamente un electrón en el interior del metal que se ve afectado por todos los iones y electrones excepto por sí mismo, mientras que él da lugar a una energía potencial neta. Si ese electrón se mueve de una parte a otra del metal, hay un flujo de electrones que se mueven para reemplazarlo, de modo que haya la misma energía potencial en todas partes. Eso quiere decir que de hecho no hay fuerza que impida que un electrón se mueva libremente por el metal. Pero fuera de la superficie del metal, no hay más iones ni otros electrones que ayuden a equilibrar las fuerzas. O sea, que para hacer salir un electrón fuera del metal, se requiere una potente fuerza que cree un verdadero potencial eléctrico y deje una carga positiva neta en el metal. De ese modo, la energía potencial global de un electrón real disminuye bruscamente en la superficie del metal, a un valor inferior, que es el mismo en todo el interior. Los electrones de un metal también tienen energía cinética, pero insuficiente para escapar. El total de energía extra que necesitaría un electrón para escapar de un metal se conoce con el nombre de trabajo de extracción. Alessandro Volta apareció en escena antes de que ningún otro fuera capaz de construir una batería eléctrica, y mucho menos de ver el funcionamiento interior de un metal. Pero Volta tenía un gran conocimiento de los metales, de sus propiedades y de su funcionamiento. A ese respecto, Alessandro Volta estaba considerablemente adelantado a su tiempo. La ciencia era un don que él poseía y que quiso compartir con el resto del mundo. En 1775 escribió a un amigo en Inglaterra, describiéndole un reciente invento que él llamó electróforo perpetuo, es decir, el perpetuo depósito de electricidad. Posteriormente fue conocido como electróforo. El electróforo, una vez cargado, retenía un ilimitado número de cargas inducidas. Era ciertamente un depósito perpetuo de electricidad porque las cargas permanecían sin importar el número de veces que se tocara el dispositivo. La comunidad científica alabó el logro de Volta y en Inglaterra Joseph Priestley lo consideró el invento más significativo desde la botella de Leyden. Al mismo tiempo que el invento del electróforo ofreció a la ciencia una oportunidad para avanzar, facilitó a su autor la oportunidad de visitar algunos países que solo conocía por correspondencia. Por ejemplo, en Holanda, Volta estudió la famosa máquina eléctrica de Martinus van Marum. Y en Francia fue aceptado por la avant-garde, el vanguardismo, tanto de la ciencia como del arte. París era la ciudad de Pierre-Simon Laplace, astrónomo y físico matemático, y del gran químico Antoine Lavoisier. Fue también durante una visita a París cuando el impresor convertido en electricista, Benjamin Franklin, invitó a Volta a cenar.
Volta llegó a París en 1781 y durante su estancia perfeccionó muchas cosas en el campo de la ciencia. De hecho, en palabras de un admirador parisino, Volta era el Newton de la electricidad. Y era por eso natural que visitara las universidades inglesas antes de volver a Italia. Como celebridad científica y profesor de física experimental en la Universidad de Pavía, a la edad de 46 años, Volta podría haberse dormido en sus muy merecidos laureles. Sin embargo, Volta recibió una oportuna carta de un tal Luigi Galvani. Galvani vivía en Bolonia y, como Volta era un italiano, dedicado a audaces ideas y sorprendentes descubrimientos. Quizá la más osada y escandalosa fue la idea de Galvani llamada electricidad animal. Galvani escribió: es una fuerza vital diferente de la electricidad ordinaria que se puede encontrar en el tejido de una rana. Tanto entonces como ahora, un impulso eléctrico hacía que un anca de rana diese una sacudida. Dicho de otra forma, cuando el nervio del muslo de una rana recién diseccionada recibe un pequeño impulso eléctrico, el músculo se contrae. Observando las sacudidas de un anca de rana amputada, Galvani descubrió que esos impulsos nerviosos que excitaban a los músculos a actuar son realmente señales eléctricas. Y esas señales, decía, viajan por todo el cuerpo. Pero Galvani creía que se trataba de electricidad animal almacenada en el nervio de la rana, igual que la electricidad ordinaria se almacena en una botella de Leyden. Pensaba que una descarga de electricidad animal era lo que hacía moverse al músculo. Pero Volta vivió de forma diferente el descubrimiento de Galvani. Más que detectar la llamada electricidad animal por todo el cuerpo, Volta encontró ese impulso solo en el anca de la rana. Y entonces pensó que la electricidad animal era electricidad ordinaria, simplemente una sacudida que habían generado dos metales que se ponían en contacto en un circuito de Galvani. Incluso hoy hay una cuestión muy significativa en el núcleo del argumento de Volta. ¿Por qué se crea un impulso eléctrico cuando un metal entra en contacto con otro metal? Cada metal, el zinc por ejemplo, tiene un potencial de extracción que impide que sus electrones escapen. Pero un metal distinto, el cobre por ejemplo, tiene un potencial de extracción diferente. La diferencia es aproximadamente 1 voltio de potencial eléctrico.